¿Cómo están todos y todos? Soy Jo Marie Bird, soy profesora en la Universidad de George Mason y asesora principal de la oficina en Washington sobre asuntos latinoamericanos, WOLA, donde nos estamos encontrando ahorita. Primero quiero comenzar dando las gracias a CEGIL de PLF y IDL, que junto con WOLA son los coorganizadores de este evento. Gracias también a las más de 35 organizaciones peruanas y internacionales que se adhirieron a este evento. El título del evento hoy se llama ¿Por qué la comunidad internacional no puede ignorar la crisis en Perú? Yo creo que la palabra crisis es una palabra que yo vengo escuchando en Perú desde la primera vez que piso tierra peruana hasta ya muchísimos años. Pero la crisis actual es tal vez la más grave y más profunda desde la época de la dictadura de Fujimori. Y de esa conversación, en un minuto voy a presentar las cinco ponentes y luego haremos una ronda de preguntas, 2 rondas de preguntas para cada ponente y luego tendremos, ojalá, espacio para preguntas desde los y las oyentes. Bueno, un breve recuento de cómo estamos. El Perú está atravesando una profunda crisis social y política, como ya mencioné, la más grave que se tiene registro desde la dictadura de Alberto Fujimori, con serias implicaciones para los derechos humanos. Las instituciones que deberían garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado han sido debilitadas, atacadas y cooptadas, y eso ha profundizado la inestabilidad. El Congreso, en su afán de concentrar el poder, ha impulsado proyectos de ley y acusaciones constitucionales dirigidas a desmantelar entidades claves, con la tolerancia o complicidad del Poder Ejecutivo, lo que representa una amenaza directa a la separación de poderes y el Estado de Derecho en el Perú. Todo ello impacta a una población que se ve expuesta a una inseguridad presencial y presencia del crimen organizado cada vez mayor, impidiéndole ejercer sus derechos más fundamentales. A nivel internacional, diversos actores han expresado su preocupación ante esa situación. Este año, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado sobre la gravedad del deterioro democrático en el Perú. Órganos de Naciones Unidas también han advertido sobre recientes acciones que contravienen el derecho internacional. Aún así, las organizaciones que convocamos este evento estamos convencidas de la necesidad de una mayor contundencia y firmeza para evitar un deterioro irreversible de la democracia y proteger los derechos humanos de los y las peruanos. El Perú ha implementado acciones en abierto desacato de decisiones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la reciente aprobación de legislación que pretende limitar la persecución penal de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, poniéndose a la par de países como Nicaragua y Venezuela. Hoy día tenemos 5 distinguidos colegas de organizaciones peruanas e internacionales que nos ayudarán a entender mejor la crisis institucional que se vive en el Perú y por qué es necesario que la comunidad internacional preste mayor atención a lo que está pasando en el país. Cruz Silva es abogada peruana, actualmente es coordinadora del área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal y vicepresidenta del Comité Directivo. A su vez, integra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo Regional Mujeres por la Justicia. Es autora del libro Paren la farsa sobre los conflictos de interés del ex Consejo Nacional de la Magistratura y fue integrante del equipo de investigación de IDL Reporteros del caso CNM Audios o Lavajuez en el Perú, premiado por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, el Gran Premio Nacional de Periodismo y el Global Shining Light Award. Cruz, bienvenida. Osvaldo Ordóñez, es juez superior de Perú con una larga trayectoria en el Poder Judicial de su país. Entre otras funciones, ha ejercido como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima entre 2015 y 2016. Fue integrante de la Sala Civil Transitoria ante la Corte Suprema en 2018 y entre 2019 y 2020 fue integrante de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. Actualmente es presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial. El juez Ordóñez fue presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAM, entre 2016 y 2018 y actualmente es miembro del Consejo Consultivo de FLAM. Bienvenido, juez Ordóñez. Mucho gusto.
Cintia Silva es abogada peruana y directora de DEMOS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, organización feminista peruana que lucha contra la discriminación y violación de los derechos humanos. Es especialista en justicia constitucional y argumentación jurídica con enfoque de género. Es docente universitaria en temas de justicia, género y interseccionalidad e investigadora en el Grupo de Investigación Derecho, Género y Sexualidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Bienvenida, Cintia. Mucho gusto. María McFarland Sánchez Moreno, abogada peruana-americana, se desempeña actualmente como asesora jurídica senior de Human Rights Watch, donde ha tenido una variedad de puestos a lo largo de 2 décadas, incluyendo como subdirectora interina de programas, subdirectora en Washington, codirectora para Estados Unidos e investigadora senior para las Américas. De 2017 a 2020 fue directora ejecutiva de la Drug Policy Alliance y es autora del galardonado libro, esa palabra me es difícil decir, Aquí no ha habido muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia. Bienvenida, María. Y finalmente tenemos Florencia Rejardo, es abogada argentina y actualmente directora del programa para la región andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Ha trabajado en la Oficina de CIL en Centroamérica y México, así como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como abogada becaria. En Argentina fue consultora de CELS, enfocándose en protesta social y litigio ante el CIL. Hola, Florencia, qué gusto tenerte acá. Bueno, vamos a comenzar con 2 ruedas de preguntas para cada una y uno de nuestros panelistas. Voy a comenzar con Cruz. Cruz, desde el Instituto de Defensa Legal y bueno, otras organizaciones también, se ha denunciado que ha habido una ruptura en el sistema de pesos y contrapesos en el Perú que ha terminado de socavar la democracia. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu estimación? ¿Cuál ha sido el rol de cada uno de los poderes del Estado en esta crisis actual? Sí, Perdón, cada uno 5 minutos y yo voy a anunciar cuando tienen 1 minuto. perfecto. Muchas gracias, Yomari, y por supuesto agradecer la participación y la preocupación sobre lo que en este momento acontece en el Perú. El proceso que actualmente se está dando está vinculado, creemos, desde varias organizaciones de sociedad civil, en los avances, pocos pero importantes, que desde aproximadamente el año 2015 y posteriormente en el año 2018 se ha venido dando en el Perú respecto de casos de corrupción y respecto de casos de graves violaciones a los derechos humanos. En este lapso de tiempo hemos tenido, no sin un gran esfuerzo, diversas sentencias que identificaban la responsabilidad y señalaban las sanciones a actores no solamente que violaron los derechos humanos en la época de los 80, de los 90, sino que también avanzaron las investigaciones respecto de personajes políticos vinculados con crímenes tan complejos como el lavado de activos, el crimen organizado, sobre todo relacionado a la gran trama regional del caso Lavallato. En ese sentido, estos avances identificamos que han prendido las alertas con una intensidad poco vista y solo comparable en la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos respecto de justamente los actores involucrados en estos delitos. El cierre que tuvimos del Congreso hizo que representantes políticos de estos grupos investigados postularan al Parlamento e ingresaran al sistema, y con eso han generado un riesgo para el sistema de justicia, generando no solamente denuncias constitucionales respecto de operadores de justicia que estaban garantizando, acompañando estos procesos de acceso a la justicia, sino también generando proyectos de ley que no solamente limitan las funciones de los jueces, las juezas y los fiscales, sino que también limitan otros derechos fundamentales en el país. Es una respuesta a estas primaveras anticorrupción, si así lo queremos llamar, y a estas primaveras de acceso a la justicia en casos de derechos humanos, lo que ha generado que estos actores remontaran la ofensiva, no solamente ingresando al Estado, sino declarando abiertamente su posición en contra de una justicia independiente. Creo que es súper importante que podamos identificar algunos hechos concretos que se evidencian durante este proceso. Por ejemplo,
Desde hace mucho tiempo el Perú no tenía medidas cautelares para operadores de justicia que justamente estaban trabajando en estos procesos de investigación. Hay 2 medidas cautelares que tratan de proteger la integridad desde el año 2021 y 2023 de los fiscales del caso Lavallato, el fiscal José Domingo Pérez y el fiscal Rafael Vela. Pero además también hay una medida cautelar y una medida provisional respecto de un juez supremo que no solamente tuvo un importante trabajo en el Poder Judicial, sino sobre todo al mando del Jurado Nacional de Elecciones, lo que involucra también la independencia dentro del sistema democrático de elección. Estoy hablando del juez Jorge Salas Arenas. Estas medidas de protección internacional no se habían dado antes con tanta rapidez y con tanta evidencia, y ese es un síntoma de la crisis que estamos pasando por, nuevamente, el avance de estas investigaciones. Hay que también tener en cuenta que en el país ha recrudecido, como lo informa la Comisión Interamericana en el informe del año pasado, sobre el gran racismo que existe y que acompaña todo este proceso de degradación democrática. Y lamentablemente en el año 2022 en el país se produjo el cambio de los representantes de instituciones del sistema de justicia que, en lugar de fortalecer y garantizar estos procesos de justicia, se han convertido en el riesgo para la independencia judicial. Estoy hablando, por ejemplo, de la elección de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional que han avalado la postura de descontrol del Parlamento. Estoy hablando del actual defensor del pueblo elegido en el año 2022, que lamentablemente no ha reaccionado de una forma clara, contundente y mínima sobre los proyectos de ley que están rompiendo la separación de poderes. Pero además tenemos también otros casos de la elección del Contralor General de la República, también por parte de este Parlamento, y en su momento la elección de magistrados supremos que lamentablemente no han garantizado la protección de estos operadores de justicia que están siguiendo estos procesos, ¿no? Hemos tenido lamentablemente audiencias en donde los investigados por los graves crímenes de derechos humanos han amenazado directamente a los operadores de justicia, haciendo relación a la nueva gestión que va a iniciar en enero del próximo año sobre la Junta Nacional de Justicia, que es justamente la instancia que trata de proteger la carrera judicial, la carrera fiscal, y esto teniendo en cuenta que el proceso de elección que se ha dado desde hace algunos meses y que ha terminado el 30 de octubre, no garantiza la independencia de los operadores, sino todo lo contrario, ¿no? Solamente, y ya para terminar, uno de los indicios es la preocupación de operadores políticos, incluso vinculados a Vladimiro Montesinos, a la mafia fujimontesinista, como Óscar López Meneses, estando de acuerdo a estos procesos de deconstrucción de las instancias del sistema, que en resumen no les está haciendo posible poder retener el control y la degradación de nuestro Estado de Derecho, ¿no? Gracias, Cruz. Gracias. Pues, Ordóñez, varias organizaciones y instituciones han denunciado graves ataques a la independencia judicial en el Perú, como ha venido dando Cruz. Desde su experiencia como presidente de la primera Sala Constitucional de Lima, ¿nos puede explicar de dónde provienen los principales ataques a la independencia judicial en el Perú y qué implicaciones tiene para la democracia y cómo han respondido los otros poderes del Estado frente a esos ataques hacia el Poder Judicial? Bueno, en principio, muy buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación. Y vamos por partes. Una pregunta que tiene varias partes. La primera parte entiendo es que de dónde provienen los ataques a la independencia del Poder Judicial. Yo creo que tengo un enfoque más sistémico, ¿no? No solo me voy al árbol, sino al bosque. No ha habido un ataque solo al Poder Judicial. Ha habido prácticamente una desestabilización, ¿no?, del sistema de justicia. Y yo entiendo aparte como sistema de justicia al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, a la Junta Nacional de Justicia y a todos los entes que tienen que ver con la justicia en el país y que formamos un sistema. Y entonces, repito, no solo hay un ataque al Poder Judicial, sino al sistema de justicia. ¿Y de dónde viene este ataque, Jorge, en la primera parte de la pregunta? Viene del sector político, viene de un grupo de partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República y que actualmente tienen una mayoría parlamentaria
y tienen una alianza de facto. Entonces, en mérito a esto, este grupo o conjunto de partidos políticos presentan proyectos de ley y logran leyes, incluso que son promulgadas en coordinación y en consonancia con el Poder Ejecutivo, que tiene la obligación, si es que el proyecto es lesivo a los intereses del país o si es inconstitucional, ellos tienen la obligación legal de observarlo. Pero hemos visto que durante estos últimos tiempos, el Poder Ejecutivo no ha observado leyes que son evidentemente inconstitucionales. Entonces, fundamentalmente, ¿no?, el ataque viene de este sector político, que tiene una alianza de facto en el Congreso, que es el Poder Legislativo, y en el Poder Ejecutivo, con el actual gobierno. ¿Y cuál es la explicación por la cual nosotros consideramos que el ataque viene de este ámbito, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país hay un altísimo porcentaje de congresistas, no me equivoco si digo por lo menos más del 50%, que tienen acciones y procesos judiciales. Y no solo los congresistas, sino líderes de estos partidos políticos y gente vinculada a ellos. Y entonces el ataque al sistema, el debilitamiento al Poder Judicial y al Ministerio Público es con una finalidad de que precisamente generar todo un clima, un ambiente de debilitamiento, y por eso se dictan normas o leyes, ¿no?, que por ejemplo, acortan los plazos de prescripción, acortan los plazos de los procesos de colaboración eficaz, generan, por ejemplo, una nueva tipificación del delito de crimen organizado, generan impunidad para militares y terroristas, ¿no? Entonces, todo un conjunto de normas que prácticamente maniatan, ¿no?, a los jueces y fiscales en esta lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. Y eso lo vemos alarmantemente porque las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, los estudiantes y toda la población está viviendo un clima de alta criminalidad, de alta violencia, al punto que se ven obligados a realizar paros espontáneos, algunos programados, con la única finalidad de mantenerse vivos, ¿no? Porque se ha incrementado en tal magnitud que ahora asaltan en los buses, en los pequeños mercados, incluso a entidades que se dedican a atender a gente de alta condición de vulnerabilidad. Entonces hay un alarmante clima de inseguridad y de delincuencia que se ve precisamente como reflejo de algunas de estas leyes que han aprobado recientemente, ¿no? Incluso para debilitar, ¿no?, a todo el sistema, se ha conferido la conducción de la investigación preliminar que estaba a cargo del Ministerio Público a la policía, ¿no?, contraviniendo el inciso cuarto del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, que señala que es potestad del Ministerio Público conducir la investigación preliminar del delito desde su inicio. Bueno, entonces, todo esto solo hace que se viole un principio fundamental de la democracia, que es la separación y equilibrio de poderes, en el que está consagrado precisamente ese principio en el artículo 43 de nuestra Constitución Política del Perú. Y al desaparecer este equilibrio, balance y separación de poderes, prácticamente se atenta frontalmente contra la democracia, porque los órganos jurisdiccionales que están llamados a hacer respetar y respetar al ciudadano ante todos los poderes, se ve limitado porque simplemente hay un poder que está sobrepasando y que está rompiendo el equilibrio y la separación y está lamentablemente poniendo en grave riesgo la democracia en nuestro país.
Muchas gracias. Pues creo que es muy importante escuchar la voz de usted desde dentro del sistema de justicia y aprecio mucho su insistencia en hablar de los ataques hacia el sistema de justicia. No sé, es muy importante. Y sobre su último pregunta, su último comentario, vamos a preguntar a Maria McFarland de Human Rights Watch. Human Rights Watch documenta las debilidades democráticas y instituciones que llevan a las violaciones de derechos humanos en diversos países. ¿Cómo evalúan la situación actual en el Perú desde esta perspectiva? Sí, muchas gracias, Jo Marie, y gracias a WOLA y las otras organizaciones por armar este evento. Me parece muy importante que se enfoque la comunidad de la región en lo que está pasando en el Perú, porque creo que no ha habido suficiente atención. Eh, Estamos viendo lo que pasa en el Perú con muchísima preocupación. Yo me crié en el Perú de Alberto Fujimori, y Fujimori fue en su momento una especie de pionero en el debilitamiento, la destrucción de instituciones independientes, de justicia, los medios, de prensa, otras autoridades, dentro de un sistema que superficialmente era democrático, ¿no? Y ese ha sido un modelo que después se ha copiado en muchos países del mundo, ¿no? Turquía, Túnez, Hungría, hasta hace poco en Guatemala, El Salvador tiene elementos de eso. De una forma no ideológica, no es un tema de izquierdas o derechas, es un tema de autoritarismo encubierto y no muy encubierto, y corrupción. Porque el gobierno de Fujimori en el fondo era una cleptocracia, además de una autocracia, ¿no? Era un robo de grandes cantidades de dinero. Y lo que estamos viendo en el Perú hoy día a mí me preocupa tremendamente porque el Perú, después del gobierno de Fujimori, hizo enormes esfuerzos por recuperar la democracia y por tener un gobierno con rendición de cuentas, donde se enfrentaba a la corrupción. Pero en este momento, por las razones que ya expresaron Cruz Silva, el juez, estamos viendo un debilitamiento institucional muy serio y deliberado. Yo creo que una de las razones por las cuales esto ha pasado un poco desapercibido a nivel internacional es que no es un solo partido político y no es directamente la presidenta la que está impulsando todo, solo ella, ¿no? Son distintos actores que se han juntado de diversos partidos políticos porque les conviene y están impulsando una agenda que en el fondo es sobre acaparar poder, reducir la independencia de autoridades del sector justicia, de autoridades electorales, la Defensoría del Pueblo, etcétera, incluso ataques o esfuerzos por limitar la independencia de la sociedad civil, ¿no? Por controlar a la sociedad civil. Hay un proyecto de ley ahí que avanzó hace unos meses que es muy preocupante. Eso combinado con la represión de la población en las manifestaciones del año pasado, ¿no? Donde murieron como 50 personas. Todo eso es un esfuerzo por acaparar poder, por limitar la crítica, limitar las voces independientes y proteger intereses corruptos. Como decía el juez ahora, existen muchísimos personajes en el Congreso que tienen investigaciones por corrupción y hemos visto ley tras ley que debilita la capacidad del Estado para investigar delitos de corrupción, empezando por la ley del año pasado que debilitó la colaboración eficaz, ¿no? Que era un instrumento clave
para investigar el crimen organizado y la corrupción en el país, la desarticulación por parte de la presidenta de la DIVIAC, que es una entidad de la policía que estaba encargada de este tipo de investigación. Hace poco los cambios a la ley de crimen organizado, que también dejan por fuera delitos de corrupción de funcionarios, o sea, ya las herramientas que servirían para investigar crimen organizado no se pueden aplicar a delitos de corrupción. La presión sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre todo cuando la Junta estaba investigando a la fiscal general de la Nación, que tenía una relación compleja con el Congreso. No voy a entrar en detalle, pero todo esto presenta un escenario en el cual lo que se está buscando es evitar que avancen las investigaciones de corrupción, protegerse y además asentarse en el poder. Y también han cambiado elementos de la Constitución por la misma razón. Entonces, en el Perú estamos viendo un avance constante de este tipo de medida y es muy importante que el sistema regional le preste atención y empiece a pronunciarse de una forma mucho más contundente. Gracias, María. Muy importante. Muy bien resumido tu presentación. Gracias. Quiero preguntarte a Cynthia Cynthia Silva de Demos sobre varios retrasos en temas relacionados con la agenda feminista, especialmente durante este último gobierno de Dina Boluarte. Por ejemplo, en abril, el Congreso de Perú aprobó una ley que elimina el lenguaje inclusive en los textos escolares y los documentos públicos. En mayo, el gobierno clasificó a las personas trans como enfermos mentales, bajo el argumento que así se les puede brindar asistencia psicológica gratuita, etc. Desde Demos, ¿cuál es su evaluación de esas políticas y cómo se relacionan con las campañas contra la llamada ideología de género y cómo eso afecta la democracia en clave de que hemos venido hablando ahorita con los otros colegas? Muchas gracias por la pregunta y por el espacio. Pues nosotras, desde el movimiento feminista y junto con el movimiento LGBTIQ+, hemos puesto de manifiesto cómo todo lo que estamos compartiendo tiene que ver con que en este momento efectivamente nos encontramos en una crisis democrática, una crisis en la que también se pone de relieve cómo es que han habido pues grupos históricamente discriminados, incluso en el esquema democrático que veníamos viviendo y que defendemos, pero en una, digamos, desde un modelo que reconozca, ¿no?, la titularidad de derechos de todas, todos y todes. En ese sentido, pues nuestra denuncia en este momento es que estamos gobernados por autoridades articuladas en redes de corrupción, de impunidad y fundamentalistas, ¿no? Y por eso es que estamos pues atacados a todo nivel, ¿no? Y en ese marco, y junto con todo lo que ya han señalado, también podemos ver el desmantelamiento de las políticas de género, ¿no? Esto de parte del Congreso, que está aprobando normas de absoluto retroceso, claro y evidente retroceso, pero también el abandono de las políticas por la igualdad de género, que siempre han sido débiles en nuestro país. Por eso es que decimos, si vamos a pelear por la democracia, va a ser por una nueva democracia, ¿no?, que tome esta agenda en serio. Entonces, no hay, en este momento, no hay ninguna acción del Estado de parte del Ejecutivo como le tocaría desde su rol rector en igualdad de género, en prevención de la discriminación y la violencia, pues poder establecer una posición político y técnica para ello, ¿no? Más bien lo que ha pasado en el Ministerio de la Mujer es que se ha degradado la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, que aseguraría que además, por ejemplo, en los procesos de selección, de elección de la Junta Nacional de Justicia, pues se asegure la presencia de mujeres, la representatividad de género, ¿no? Que el perfil de quienes asumen función pública sea también especializado y tenga una mirada de género.
Y por supuesto que en ese marco también se visibilice cómo las violencias atraviesan en todos los niveles y también tendría que ser un tema de agenda por la igualdad en las instituciones públicas, ¿no? Eso ha desaparecido, ¿no? Prácticamente. Luego, el lenguaje inclusivo, efectivamente, se había establecido que se elimine de los documentos oficiales, en realidad, con una formulación antojadiza, pero que lo que comunica es que se deslegitima el uso del lenguaje inclusivo. En realidad, la formulación no es que se elimina del todo, sino más bien que no se va a usar a través del desdoblamiento, dice, del género, ¿no? En el lenguaje. Y esto junto, por ejemplo, con una norma que establece el reconocimiento redundante de los derechos del concebido, ¿no? También implica un retroceso a través del reforzamiento de los obstáculos para el acceso al aborto terapéutico. Entonces son más bien, luego también han aprobado o proponen, mejor dicho, la norma por la cual se declara de interés público que el Ministerio de la Mujer sea el Ministerio de la Familia, ¿no? Entonces son como medidas más simbólicas que buscan arremeter en más el campo de los sentidos comunes, que es en algo en lo que se había ido avanzando en alguna medida, ¿no? Entonces se autoriza a quienes en el llano, digamos, en las comunidades, ¿no? Tienen ya esa mirada conservadora y entonces ahora se pueden amparar que no, la ley está más bien yendo en un camino de conservadurismo y antiderechos, ¿no? Luego también se ha aprobado, por ejemplo, la tenencia compartida, en cuanto entonces a que se normaliza la entrega de hijos e hijas a agresores, ¿no? Y esto contribuyendo a lo que se denomina como violencia vicaria y la propia violencia contra las niñeces y las adolescencias, ¿no? En cuanto a los materiales educativos, también se ha aprobado la intervención de los padres, las madres, en los contenidos de los materiales educativos, con lo cual se menoscaba la rectoría del Ministerio de Educación, que tendría que asegurar contenidos como educación sexual integral, derechos humanos y memoria histórica, con todo lo que habíamos vivido en el conflicto armado y que no deberíamos volver a vivir y abordarlos desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Se ha eliminado también la posibilidad de tratar pues temas en general de derechos humanos, ¿no? Y esto, claro, tampoco es que en este momento se pueda aplicar, pero hay una norma que dice que los padres y las madres pueden intervenir en ello. Y luego sobre la patologización de la identidad de género, también es un retroceso abierto, ¿no? Deshumaniza a las personas LGBTIQ+, les impone una condición para el acceso a salud y según además, como hemos visto que ha ido planteándose este tema, autoriza a que se sigan practicando las terapias de conversión, que han sido denominadas también reconocidas como tortura. Esto ha implicado, eso sí, una reacción del movimiento LGBTIQ+ en el Perú y entonces han exigido, ¿no? Que se derogue este decreto supremo y sin embargo lo que se ha logrado es que hay una resolución en la que se señala que en realidad no estamos entendiendo como discriminatorio. La respuesta entonces es mínima, ¿no? Y no implica la derogación completa. Es decir, las medidas que se puedan ir consiguiendo en un contexto ya de retrocesos y un contexto fundamentalista como el que vivimos, pues son mínimas realmente y no llevan ni siquiera a reparar esos tan grandes retrocesos y ese riesgo en el que se coloca a estas personas. Y finalmente, solo el arrinconamiento de las personas, el arrinconamiento de las ONGs a través de el control y las posibles y fáciles sanciones que se nos busca imponer. Oh, muchas gracias, Cintia. Creo que son temas que se viven en muchos países, lamentablemente, y nos toca en conjunto ver cómo responder a esas prácticas tan discriminatorias que estamos viendo en muchos lugares. Florencia, desde SEGIL, quiero preguntarte, pues como SEGIL hace seguimiento de los casos y otros mecanismos de derechos humanos en el sistema interamericano, si nos podrías comentar cuál ha sido la posición de Perú en relación a sus obligaciones internacionales.
Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Mari, por la pregunta. Muchas gracias a todos los colegas que también están coauspiciando este evento. Para nosotras es muy importante poder tener este espacio y que se vea que es una visión colectiva de esta crisis invisible para la comunidad internacional que es el Perú. Así que muy contentas de que se vea esa fuerza común y que este mensaje llegue a quien tiene que llegar, ¿no? Y bueno, creo que en parte quizás esa crisis invisible puede, desde SEGIR la vemos como parte de lo que mi colega Patricia dice, una posición fluctuante, ¿no? De Perú como un péndulo ante el sistema interamericano, ¿no? Por un lado, su lucha por recuperar la memoria, la búsqueda de justicia, el establecimiento de reparaciones a las víctimas, pero por otro lado, negando el conflicto armado, promoviendo la impunidad a las violaciones a derechos humanos, desconociendo a todas las víctimas, ¿no? Perú ha sido, y lo es, acá está el juez Ordóñez, un ejemplo, ¿no?, de resistencia de sus operadores de justicia frente a esas leyes, ¿no?, contrarias a los estándares internacionales de verdad, de memoria, de justicia, y también a la labor de personas defensoras como nuestras colegas que están acá, que han buscado una y otra vez soluciones, digamos, usando el derecho a nivel nacional e internacional, acudiendo tantas veces ante la Comisión y la Corte Interamericana. Y al mismo tiempo, Perú desacatando, ¿no?, flagrantemente estas decisiones de la Corte Interamericana, como lo está haciendo ahora mismo. Desde 2022 vemos que estamos en esta fase, ¿no?, similar a la de los años 90, con Perú con una posición respecto del sistema interamericano que se asemeja a las posiciones que tienen Nicaragua o Venezuela, que son las peores situaciones, digamos, en cuanto a cumplimiento de decisiones del sistema interamericano, pero también similar a la de otros países de la región, ¿no?, como Guatemala o como República Dominicana. Quiero dejar esto bien en claro porque no son solamente los países que tienen las peores situaciones de derechos humanos en la región quienes incumplen sistemáticamente al sistema interamericano. Durante muchos años, en años recientes, lo que vimos de Perú es que había un incumplimiento que se relacionaba con la falta de voluntad de funcionarios a cargo de la ejecución e implementación de determinadas medidas de reparación, falta de presupuesto, procesos burocráticos, ¿no? Obstáculos propios de la implementación de decisiones y medidas de reparación transformadoras e integrales como las que otorga el sistema interamericano. Pero desde 2022 lo que vemos es un escenario en el cual el incumplimiento es una política abierta del Estado peruano, ¿no? Hay una grave crisis institucional que infringe los derechos humanos, hay un incumplimiento sistemático del Estado de su obligación de combatir la impunidad y hay omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivas los derechos humanos. Y cuando hablo de que estamos en esta posición, quiero ser muy concreta y ir a cada uno de los poderes del Estado y cómo eso está impactando en el cumplimiento de las decisiones ante el sistema interamericano. En primer lugar, el Congreso, ¿no? El Congreso, como ya lo han referido mis colegas antes, ha sacado en los últimos años un paquete de leyes, ¿no?, que afectan gravemente los derechos humanos. Asedia constantemente a operadores de justicia probos, ¿no?, mediante el impulso de denuncias constitucionales, de proyectos de ley para modificar y intrometerse en la Junta Nacional de Justicia, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Ministerio Público. Ha impulsado y todavía diferentes iniciativas para denunciar la Carta de la OEA, la Convención Americana, reformar el sistema interamericano, y asume posiciones además abiertamente por medio de diversos congresistas, ¿no?, de respaldar, bueno, la liberación de Fujimori en su momento y de buscar la impunidad de esos crímenes del pasado. El Poder Ejecutivo, por otro lado, abiertamente desacata a la Corte Interamericana, ¿no? Acá vemos que hasta la propia presidenta y el premier mandaron una carta a la Corte Interamericana pidiendo una rectificación de la posición de la Corte respecto a el ordenamiento de medidas provisionales. Esta posición además fue reiterada también por el embajador ante la OEA en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana en julio de este año, ¿no?, negando el conflicto armado en el Perú, llamando mentirosas a víctimas de violaciones a derechos humanos.
El Poder Judicial, por otro lado, tampoco brinda esas garantías, ¿no? Acá hay todavía, por suerte, en el Perú quedan jueces probos y fiscales que están sacando la cara y luchando por mantener esa institucionalidad, pero el Tribunal Constitucional, es un órgano que está jugando un rol muy importante en el trato y el cumplimiento de las obligaciones de Perú, ¿no? Ordenó la liberación de Fujimori en su momento, argumentó la falta de competencia de la Corte Interamericana para definir esta situación y le dijo a la Corte que no tenía competencia para pronunciarse. Además de eso, ha emitido diversas decisiones que impactan en los derechos humanos, ¿no? Ha dicho que, por ejemplo, la Operación Cóndor y la masacre de Santón, que también fue conocida por la Corte Interamericana, no son delitos de lesa humanidad. Se ha pronunciado sobre la consulta, la obligatoriedad de la consulta previa, llamando al desconocimiento, y ha emitido diversas decisiones durante este año contra el propio sistema de justicia, ¿no? Dando mayor control al Congreso respecto de las funciones y facultades del Ministerio Público. Gracias, Florencia. O sea, la verdad que tu resumen es exhaustivo y creo que podremos hablar todo un día sobre las actuaciones de los tres poderes en relación al incumplimiento a las obligaciones del Estado de Perú ante el sistema interamericano. Es muy alarmante lo que todos nos están diciendo. Pero vamos a comenzar con la segunda rueda de preguntas. Volvemos a Cruz. Cruz, como director de Justicia Viva, que es parte del IDL, has estudiado de cerca el funcionamiento del sistema judicial de Perú desde hace muchos años. Entonces, te quería preguntar qué mecanismos y desde qué instituciones se ha ido afectando la independencia judicial en el país, que no hemos conversado ya en ese espacio. Y en particular, ¿cómo se diferencia de regímenes anteriores como el de Fujimori, que ya se hizo mención aquí, María, en que se anuló la independencia judicial desde el Ejecutivo a través de un sistema de cooptación y control del organismo judicial? ¿Sí? De acuerdo. La estrategia principal, que es histórica y común en diversos periodos, es la de cooptar de diversas maneras el sistema de justicia. En la época de Fujimori fue, digamos, de manera dura, tradicional, un autogolpe de Estado, y la toma de las instituciones a través de las comisiones especiales, directamente hacia las cabezas del sistema. Nosotros recordamos mucho todavía un Vladivideo en donde sale Vladimiro Montesinos, reunidos con algunos, oh qué sorpresa, congresistas, indicando la lista del check del cooptamiento, ¿no? Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, en ese momento todavía les faltaba el Consejo Nacional de Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. Entonces, la estrategia es el control de la institucionalidad del sistema, que puede poner algo de control al poder político y al poder del crimen organizado vinculado con el poder político. Las diferencias está en que hay muchos sectores interesados en esto y la dinámica, al no poder ser en un momento tan evidente como el cooptamiento de las cabezas, se vienen diversas dinámicas en diversas y en diversos espacios. Por ejemplo, el ataque particular a operadores de justicia que siguen casos de alto interés público a través de campañas de desinformación, estigmatización, acoso callejero, doxing en redes sociales, que genera una respuesta en el sistema disciplinario y el sistema fiscal para generar un acoso judicial a esos operadores de justicia que finalmente puedan removerlos de sus cargos, dejarlos sin el sueldo, dejarlos sin la seguridad y sin que exista una política pública institucional de protección a esos operadores, es algo diferente a la época de Fujimori, ¿no? Ahora se ve con muchísima más claridad esa dinámica. Y también, si bien es cierto, ya hemos hecho mención a algunas formas de respuesta desde el sistema, como el caso de la doctora Sekikuray, hoy diríamos de que hay muchos Sekikuray, pero lamentablemente el Congreso, de forma directa, está tratando de limitarlos en sus potestades de defender el derecho.
Directamente también hay un retorno de ciertas normas que es claramente grave. Jueces sin rostro, la propuesta de jueces sin rostro, la propuesta de que el fuero militar sea el competente para ver los crímenes de las Fuerzas Armadas. Y dicho sea de paso, esto fue algo impuesto por el fujimorismo en la dictadura, pero hoy, hace unos días, hemos visto un Consejo de Estado donde está reunido el presidente del Tribunal Constitucional, el del Jurado Nacional de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial, que avalan esta propuesta, que ya hemos visto qué graves efectos trae para el país. El cooptamiento antes era sobre todo para mantener la impunidad y la permanencia en el poder de un grupo muy clarificado, ¿no? Muy identificado, pero ahora es de diversos grupos y el impacto es que esta criminalidad está pasando a la calle y tenemos sicariatos por 7 soles a taxistas, mototaxistas, microbuseros, que justamente ha generado la conmoción social que se vive en estos días en el país y que trata de ser invisibilizado por el gobierno. La gran diferencia es que Fujimori tenía alta aprobación. En ese momento hay un 5% de aprobación tanto del Ejecutivo como del Poder Político y no obstante esto se impone. Y algo que no quiero dejar de mencionar también, el ataque hacia lo que pasa con el sistema de justicia tiene una copia en el ataque al periodismo de investigación. En este momento nosotros muchos conocemos el caso de Chepe Zamora en Guatemala, director del periódico que ha sido criminalizado, ha ido a la cárcel por esta criminalización absurda. Y algo parecido puede pasar en el Perú, con el caso, por ejemplo, de Gustavo Gorriti, de ahí de los reporteros. Y hay una central diferencia, y acá quiero ya para ir terminando mi intervención. La diferencia en la época de Fujimori fue que al final de la dictadura, luego de casi 10 años, un actor clave para que esto cambiara de rumbo fue la comunidad internacional. ¿Por qué la comunidad internacional no mira ahora lo que viene pasando en Perú y el grave riesgo para su sistema democrático y para las personas que vivimos en ellos? Sobre todo cuando el control del poder no está funcionando internamente en el país. Nosotros, por ejemplo, desde Sociedad Civil Organizada, hemos visto con atención el informe de la Comisión Interamericana del año pasado, donde presenta algunas alternativas, pero que vemos que actualmente no son posibles, ¿no? Como por ejemplo el famoso mecanismo de seguimiento de la crisis. Ese mecanismo, en este escenario, con estos actores, teniendo un Estado que no cumple las decisiones de la Corte Interamericana, es simplemente una farsa. No funcionaría. Y por el contrario, sería un punto para el Estado que incumple justamente con las reglas de la propia Comisión. Y también, por ejemplo, de sociedad civil, sí nos causa preocupación de que este informe todavía no haya podido ser visto en la Comisión Permanente de la OEA. Entonces, esa es otra gran diferencia, la actitud y la respuesta de la comunidad internacional ante la crisis del país. Gracias, Luz. Gracias por expandir la comparación con lo que se vivió bajo la época de Fujimori y lo que se vive ahora. Creo que has levantado un par de temas que me gustaría seguir conversando contigo en la parte de preguntas y respuestas. Volvemos al juez Ordóñez. Pues, ¿podrías explayar un poco más sobre quiénes son, cuáles son los intereses que están liderando, participando en ese ataque a ese sistema que usted mencionó, el sistema de justicia en el Perú? ¿Cuáles son esos intereses? ¿Quiénes son? ¿Qué actores? ¿Qué estructuras? ¿Quiénes son? En principio, ya varias personas que nos han antecedido hacen alusión al régimen de ingeniero Alberto Fujimori en la década del 90. Es conocido internacionalmente que este régimen, digamos, ocupó todo el poder, tanto el judicial, tanto el Tribunal Constitucional, tanto en este momento el Consejo de la Magistratura, la prensa, ¿no?, los organismos empresariales, hasta parte de la Iglesia. Pero ese régimen cayó en el 2000. Por cuestiones internas, pero fundamentalmente también
una resistencia desde adentro. Y quizás algunos no recuerdan, pero cuando cayó ese régimen, se armó recién, ¿no?, un sistema anticorrupción a nivel del Poder Judicial y también a nivel del Ministerio Público. Fue un puñado de jueces y fiscales que tuvieron la difícil misión de procesar a todas las personas que estuvieron involucradas en ese régimen, ¿no?, que fueron más o menos 1.500 a las procesadas, entre congresistas, ministros de Estado, empresarios, jueces, fiscales, ¿no? Con ese pequeño subsistema se logró realmente estabilizar al país y recuperar la democracia, ¿no? Pero ese pequeño grupo tuvo el apoyo incondicional de la sociedad, sobre todo de la sociedad organizada, a través de la sociedad civil, ¿no? Y la única forma de poder remontar este tipo de situaciones es como lo hicimos esa vez. Entonces, ahora la pregunta puntual. Yo me ratifico, ¿no?, de que lamentablemente la crisis que vivimos en nuestro país es una crisis política, fundamentalmente política, ¿no? Porque pese a que, digamos, se recuperó la democracia, digamos, líderes importantes de diversos partidos políticos fueron víctimas también de esta ola de criminalización, digamos, generalizada en toda la región. Y lo podemos ver eso en el caso Lavallato, ¿no? Esta empresa Odebrecht ha corrompido a muchos líderes políticos de todo Latinoamérica y gran parte del mundo. En nuestro país no ha sido la excepción. Lo que pasa es que el sistema nuestro interno ha podido procesar. Aún no concluye, por supuesto, que está teniendo obstáculos, pero ha podido procesar prácticamente casi a todos los presidentes, expresidentes. Probablemente eso es muy lamentable, pero era necesario. Era necesario que se investigue, que se procese, y si se encuentra responsabilidad, que pongan las sanciones que de la ley. Entonces, el sistema de justicia, a través de su Poder Judicial y de su Ministerio Público, según algunos entendidos, ha tenido la osadía de procesar a todos los partidos políticos, a todos los expresidentes y a todos los líderes. Y entonces ellos han dicho, ahora, ¿qué hacemos? Estamos procesados, estamos con un pie en privar nuestra libertad, que es la sagrada opción de la persona. Y entonces han iniciado todo este proceso, ¿no?, político de tratar de debilitar al sistema. Y es un ataque permanentemente político. Todos los días, curiosamente, los abogados que patrocinan a los congresistas, son a su vez los que diseñan estas leyes. Por eso salen leyes con nombres propios. La ley número tal es la ley tal. La ley número tal es la ley tal, ¿no? Y curiosamente eso al día siguiente que sale la ley ya promulgada, ese político, ese vinculado a ese político, ese grupo, inmediatamente se quiere comprar la ley. Y vemos que algunos jueces, ¿no?, los fiscales, inaplican esa ley. Ya vienen las represalias, las denuncias, ¿no?, de toda índole, ¿no? Entonces, indudablemente no podemos tapar el sol con un dedo. Los ataques vienen, tampoco vamos a generalizar, es decir, de todos los grupos políticos y de todos los políticos, ¿no?, sino son lamentablemente los que están siendo investigados y los que están siendo procesados. Son los que indudablemente están en una preocupación y a veces algunos llegan a la desesperación o tienen el menor tino para hacer las cosas, ¿no? Entonces ya, esa es fundamentalmente la lectura que no solo tengo yo, que tiene gran parte de la población. Incluso algunos periodistas destacados ya denominan de una manera
perspectiva a nuestro poder legislativo, ¿no? Pero no quiero yo emplear esos términos porque sería involucrar a todos. Y hay gente también dentro del poder legislativo, dentro del Congreso, que entiendo que defienden la independencia y la separación de poderes, ¿no? A nosotros, como jueces, y a toda la población, nos preocupa, ¿no? Esa casi silencio sepulcral, ¿no? De todas las organizaciones de la sociedad. Y por supuesto, lamentablemente, eso va de la mano con una muy sistemática campaña de descrédito y desprestigio para el sistema de justicia y en especial para los jueces y fiscales, ¿no? Todos los días salen los políticos, algunos de los políticos, algunos de los funcionarios permanentemente atacando a los jueces. Y lamentablemente hay que hacer también una autocrítica. Nosotros no somos la perfección, ¿no? Pero gran parte de nuestra imperfección se debe a que no contamos con un presupuesto, ¿no? No contamos con las herramientas. Y las pocas que tenemos a veces nos las privan, o nos las modifican y nos hacen un poco como incapaces de poder revertir la situación desde el punto de vista judicial. Entonces, todo un conjunto. Mi experiencia incluso como presidente de una corte demuestra que no tenemos, que administramos además miserias, no tenemos recursos, no. Órganos jurisdiccionales insuficientes para la población, cargas procesales realmente inhumanas, esclavizantes. Eran problemas de salud para los propios jueces y trabajadores, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de cosas a veces son aprovechados por algunos políticos para generar todo un descrédito. Además, que las resoluciones de los jueces no están dictadas para, digamos, agradar, sino simplemente son contramayoritarias que resuelven el caso concreto en aplicación a la ley concreta y a las pruebas. Siempre tratando de ser justos. Muy bien, muchas gracias, pues. Para mí, el tema de los actores que se ven, actores poderosos que se ven investigados por el sistema de justicia y comienzan a armar un contraataque, eso lo ha vivido también en Guatemala, o sea, los paralelos de lo que se está viviendo en Perú ahora con Guatemala en los últimos años, para mí es muy, y creo que para muchos de nosotros es muy llamativo. Guatemala, lamentablemente, ya está en un estado mucho más grave que nosotros. ¿Por qué? Porque muchos operadores del sistema de justicia han tenido que asilarse en otros países. Y si nosotros no ponemos foto a eso, vamos a tener que hacer la misma operación, porque ya están avanzando proyectos de ley para criminalizar la función jurisdiccional y la función fiscal. Se están modificando la ley de la carrera judicial y la ley de la carrera fiscal para generar nuevas infracciones, ¿no? Y en sede administrativa buscar la destitución o la sanción, o si no, verlo por la vía penal, considerar delito, al punto de que se ha presentado un proyecto de ley en el que se establece que si un juez dicta una prisión preliminar o una prisión preventiva y esa es revocada o anulada por la sala o tribunal superior, ese juez comete delito de prevaricato y el fiscal que lo pidió, ¿no? Pero curiosamente se sanciona al juez que dicta una medida de detención preliminar, una detención preventiva. Pero por otro lado saben hacer un spot publicitario en el que dicen, los jueces que liberen a delincuentes en flagrancia serán sancionados. Como, pero si la ley está sancionando a los que dictan prisión preliminar y preventiva, pero la policía dice a los que suelten, ¿de qué quedamos? O nos sancionan por soltarlos y nos sancionan por meterlos presos. Justamente ese es un tema que la comunidad internacional urgentemente tiene que prestar mayor atención para precisamente que Perú no llega a la situación de Guatemala. Así es. Exactamente. Muchas gracias A usted. por sus comentarios. Volvemos a María de Human Rights Watch. En las últimas semanas, el Perú se ha visto convulsionado con varios paros, incluyendo varios programados para esta semana.
de sectores sociales y laborales que están manifestando en contra del aumento de la inseguridad que varios han hecho referencia aquí. ¿Podrías hablar sobre lo que está pasando, la respuesta del Estado y sus implicancias para los derechos humanos? Claro que sí. Sí, yo estuve en Perú hace poco, en Lima y en Trujillo, justamente para mirar este tema. Y sí ha habido un aumento en el sicariato, como dijo Cruz, también un aumento fuerte en Lima de la extorsión a transportistas, a pequeños negocios, muchos sectores afectados. Incluso hubo un caso en el que se asesinó un profesor escolar, al parecer por un tema de extorsión. Em, y, y esto además está combinado con un aumento de economías ilegales, ¿no? Como la minería de oro ilegal, que ahora al parecer es la economía ilegal más fuerte del Perú, más grande que el narcotráfico, porque se ha disparado el valor del oro y esto está sucediendo en un contexto en el que el Congreso está debilitando la capacidad del Estado para investigar, para llevar a cabo un trabajo serio para hacer justicia en este tipo de casos, ¿no? O sea, la presión sobre la independencia judicial, sobre la fiscalía, sobre la defensoría, efectivamente impide que el Estado pueda responder de una manera adecuada a estos temas. Como decía antes, debilitaron la ley de colaboración eficaz. Ahora hay un montón de restricciones sobre cómo se puede usar eso y eso afecta la capacidad para investigar el crimen organizado, que son investigaciones complejas. Lo de la DIVIAC, ¿no? Este cambio a la ley de crimen organizado que excluye la corrupción de funcionarios, en un principio también excluía a la extorsión, ¿no? Y otros delitos, ¿no? Ya no se podían investigar como crimen organizado. Ya recientemente ha hecho algunos ajustes ahí en respuesta a las críticas, pero eso es grave. Y sigue ahí el cambio más amplio. Pero lo que me preocupa también es que hemos visto esfuerzos por parte del Congreso por distraer o ofrecer respuestas que violan a los derechos humanos. Por ejemplo, la semana pasada se aprobó una ley que reduce la edad de imputabilidad del delito, de imputabilidad penal, a los 16 años, ¿no? Lo cual es contrario a los estándares internacionales y ni siquiera tiene mucho fundamento en los hechos. Al parecer, el número de menores de edad involucrados en sicariato y en homicidios es muy pequeño, a pesar de que esa es la justificación que se ha dado. Eh, y obviamente los menores de edad tienen una capacidad o una responsabilidad menor porque están aún en desarrollo y se les debe tratar de otra manera. Pero esa ha sido una respuesta. Otra respuesta es buscar aumentar las penas, ¿no? Y también este tipo de proyecto de ley que mencionó el juez ahora, que entiendo ya se aprobó ayer, donde se sancionaría como falta grave el liberar a una persona acusada de ciertos tipos de delitos. Lo cual pone a los jueces en una situación imposible y no les permite ejercer su independencia y tomar las decisiones que amerita la situación, ¿no? Entonces, ahí yo veo con preocupación que se esté empezando a ir en una dirección de aprovechar la inseguridad y la preocupación ciudadana por eso para impulsar leyes que no sirven para abordar el problema, sino que más bien sirven para distraer y de una forma que abusa, que atenta contra los derechos humanos y no tomar las medidas que sí podrían servir, que incluyen, por ejemplo, aumentar la capacidad investigativa de los órganos de justicia.
Una cosa que descubrimos en Trujillo, por ejemplo, es que los fiscales que están ahí, que cubren la zona de Patadas, donde hay un problema grave de minería ilegal, eh, no tienen la capacidad casi para viajar a la región, además de que hay problemas de seguridad. Pero muy pocas veces pueden ir, no tienen la seguridad, no tienen transporte en muchos casos. La policía en Trujillo no tiene capacidad forense para investigar. Esto también lo vimos en las investigaciones sobre las muertes en las manifestaciones el año pasado, ¿no? La capacidad forense está más que nada en Lima, todo tiene que ir por Lima, demora mucho tiempo. Ese tipo de cosas impiden una respuesta efectiva frente al crimen. El Estado ha querido impulsar estados de excepción. Ahí están, al parecer no han servido de mucho. Así que hay que ir en una dirección muy diferente, basada en los derechos humanos y en la capacidad del Estado para investigar de una forma real. Gracias, María. Ujú. Para Cintia, nuevamente, quiero cambiar un poquito el enfoque para hablar sobre cómo el actual contexto afecta la búsqueda de verdad y justicia en casos paradigmáticos de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado en el Perú. Demos representa varios casos, en particular el de esterilizaciones forzadas, que hasta el momento siguen la impunidad absoluta. Entonces, ¿cuál es esa configuración? ¿Cómo el contexto actual está impactando esa búsqueda de verdad y justicia en Perú? Sí, muchas gracias. En el Perú hemos visto cómo estos, o sea, los lobbies, sobre todo militares o vinculados a sectores que han cometido graves violaciones de derechos humanos en el pasado y en la actualidad, no olvidemos las masacres del año 2022, 2023, pues están generando pactos para precisamente que la impunidad sea generalizada, ¿no? Y en ese sentido, hay un, em, una direccionalidad en cuanto a invadir los fueros jurisdiccionales. Esto a través de leyes que buscan la prescripción, ¿no?, de estos delitos de lesa humanidad, en particular aquellos cometidos antes del año 2002. Y estamos hablando de casos probados, ¿no? De casos que ya cuentan con condena, o estamos hablando también de casos que puedan estar en investigación, en proceso, pero están ampliamente documentados, incluso en órganos de protección internacional de los derechos humanos. Si hablamos del caso de esterilizaciones forzadas, hablamos de un caso que ya tiene un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un acuerdo de solución amistosa, el caso María Marita Mestanza del año 2003, y donde el Estado reconoce su responsabilidad, ¿no?, por las violaciones de derechos humanos y por la falta de acceso a justicia. Se compromete a esa justicia y reparación integral. Recientemente, las Naciones Unidas, en el ámbito del Comité CEDAW, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pues también se ha pronunciado en ese sentido y ha declarado la responsabilidad internacional del Estado peruano, ha incidido en la falta de investigación diligente, en la falta de reconocimiento de acceso a justicia, ¿no? Y entonces estamos en casos en los que las víctimas organizadas en asociaciones o quienes las representamos, hemos enfrentado el archivo, ¿no? Siempre la amenaza de archivo del caso, de impunidad del caso, reiteradamente. Entonces estábamos antes, y eso creo que es importante ponerlo de manifiesto, ¿no?, ante un Estado que de alguna manera sí reconocía que, o sea, cuál era el camino correcto en estos casos, ¿no? Entonces, vemos cómo es que escuchaba la CIDH, y entonces la CIDH pues establecía las medidas que correspondían, le señalaba cuál era el actuar que le correspondía, y la ciudadanía también
exigía esa justicia en la puerta de la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Se salvó el caso reiteradamente en ese sentido, pero ahora estamos en un contexto en el que no hay ni el mínimo respeto por el orden internacional de derechos humanos, hay desacatos abiertos y amenaza de retiro de parte del Perú de los órganos internacionales. Entonces, permitir ello, dejar que esto pase por alto a los estados, pone en riesgo el orden jurídico internacional y nos deja a la ciudadanía en total desamparo frente a violaciones de derechos humanos, que además son la estrategia a través de la cual se funda el mantenimiento del poder, porque ya hemos escuchado cómo es que estas autoridades no cuentan con la mínima legitimidad, solamente el uso de la fuerza para mantenernos en silencio, para continuar en ejercicio de ese poder. Entonces, las víctimas de violaciones de derechos humanos, tanto del conflicto armado como de la dictadura Fujimori, persisten en la lucha por justicia, por reparación, que además ha sido reconocida por el sistema de justicia, y aquí también es importante entonces poner de relieve la importancia de la independencia judicial. Es el Poder Judicial el que ha condenado a los 9 militares del caso Manta, ¿no? Es el caso Manta sobre violaciones sexuales durante el conflicto armado, ¿no? Es también el Poder Judicial el que ha reconocido el derecho a la reparación integral de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Y entonces allí tenemos cómo es que el Poder Judicial, si pueda garantizarse esta independencia, ¿no? De los otros poderes del Estado, y si se puede también impedir que el Congreso siga tratando de invadir esos fueros, siga disputando el ámbito de las potestades jurisdiccionales a través de leyes absolutamente inconstitucionales, arbitrarias, ¿no? Pues el Poder Judicial puede hacer su trabajo. Por supuesto, hay mucho que mejorar, y también en el sentido de la especialidad que requieren, el perfil con conocimiento, manejo de derechos humanos, de género, interseccional, pero ya ha venido haciendo ese trabajo. Y entonces, por ejemplo, ahí resaltamos decisiones que son muy favorables para los derechos de las mujeres, como por ejemplo la constitucionalidad del enfoque de género y el reconocimiento de la constitucionalidad también de la guía de procedimiento de aborto terapéutico. Es decir, ahí es que podemos hablar de derechos, en el fuero de la jurisdicción, de la justicia, ¿no? La importancia es esa, para también entonces hablarle a una comunidad internacional acerca de una situación de riesgo inminente para nuestros derechos, ¿no? Que está en amenaza en este momento. Gracias. Es muy llamativo, o sea, el cierre del sistema peruano, el deterioro de la democracia, no solamente está afectando la investigación y sanción a la corrupción, sino también casos de graves violaciones de derechos humanos que tienen pues años de esperar justicia. Creo que es muy importante destacar eso, porque nuevamente es una cosa que no se ve, no es pues, bueno, no se ve. Orense, vamos a terminar contigo, que también tiene que ver con el mismo tema. Si nos podrías contar cómo ha respondido el sistema interamericano de derechos humanos frente a ese tema. El creciente negacionismo desde el Estado de Perú sobre la existencia de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno, y cómo lo ves pues hacia el futuro para las víctimas y su anhelo de verdad y justicia. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el sistema interamericano siempre ha sido, ¿no?, la última esperanza de las víctimas, ¿no? Para justicia, memoria, reparación, pero también para ayudar, ¿no?, a mantener ese Estado de Derecho, esa separación de poderes, mantener la poca institucionalidad que hay en el Perú todavía, ¿no? Y ha actuado con contundencia, ¿no? Yo acá, por dar un ejemplo de cómo esa visión pendular que daba antes de la posición de Perú durante los años, cómo impacta en el sistema interamericano, ¿no? La Corte Interamericana ha respondido a las víctimas frente a esos retrocesos, por ejemplo, en el caso de Barrios Altos, que todos lo conocemos, ¿no? No solo con esa decisión
que hablaba de la incompatibilidad de las leyes de amnistía, que tiene un impacto regional y global enorme, que ha ayudado al avance de la justicia en muchos de nuestros países, pero también recientemente, por ejemplo, pronunciándose sobre la incompatibilidad de los indultos. Una y otra vez que hemos ido junto con las víctimas, junto con las organizaciones aliadas a nivel nacional, ante estos avasallamientos por parte de Perú, la Corte ha respondido, ¿no? Por eso ahora, en 2 oportunidades, en menos de un año, ha dicho que Perú está en desacato de la decisión, ¿no? Eso solo por dar un ejemplo. Yo creo que frente a esta crisis de negacionismo, tanto la Comisión y la Corte han actuado, ¿no? Han intentado responder por medio de sus mecanismos y han dado una especial atención a la situación del país. La Comisión reactiva, quizás inicialmente por parte de la Comisión, visitando el país, ni bien se dieron las protestas de 2022, de 2023, han emitido un sinnúmero de comunicados, ¿no? Emitieron un informe de país, la relatoría también sobre la libertad de expresión, quiero destacar, también emitió 2 informes recientes sobre la situación en Perú. Y por otro lado, la Corte también ha tenido su rol, ¿no? Frente a este negacionismo, ¿no? Como estaba diciendo, se pronunció digamos, y decidió que Perú estaba en desacato, ordenó recientemente a sus 3 poderes, un poco esto que mencionaba antes de cómo están alineados los 3 poderes del Estado en este momento para incumplir las obligaciones internacionales, es algo que la Corte Interamericana ya lo ha dicho, ¿no? En su última resolución, cuando ordena las medidas provisionales en julio, le ordena directamente a los 3 poderes del Estado no avanzar y no, con la aprobación de la ley de impunidad. ¿No? Y ahí también, bueno, advierte a la cantidad de víctimas que podría, por ejemplo, afectar esa ley que en ese momento se iba a aprobar y que lamentablemente se aprobó. A pesar de eso, de esta, digamos, contundencia con la cual ambos órganos han respondido, sí creo que en este momento y frente a esta posición tienen que redoblarse los esfuerzos, ¿no? Tenemos que evitar, ¿no? que Perú llegue a una posición similar a la de otros países de la región, porque son notables, ¿no? Acá hemos escuchado los esfuerzos para controlar controlar al Poder Judicial, al Ministerio Público y a las pocas instituciones independientes que quedan en el Perú. Entonces, creo que es momento de no dejarlo solo, sino de redoblar esos esfuerzos y que el sistema interamericano tiene que hacer eso mismo, ¿no? Estar a la altura de la situación en la que está Perú en este momento, ¿no? Igualmente tienen que hacerlo también la comunidad internacional y los estados miembros de la OEA, ¿no? Tienen un rol fundamental en este contexto. Lo hemos visto recientemente en contextos similares como el de Guatemala, ¿no? O sea, hubo quizás una respuesta que podría haberse dado antes, pero que ante una inminente crisis como la que hubo en Guatemala durante 2023, de un posible rompimiento democrático, fue contundente la respuesta de los estados, ¿no? Y en ese sentido, la Comisión y la Corte han producido mucha información sobre la situación actual de las violaciones a los derechos humanos en Perú, pero podrían aún más acercarse y utilizar estos mecanismos. Entonces, nada, creo que es importante recordar que hay una garantía colectiva, ¿no? en el sistema interamericano para evitar la impunidad, para asegurar el cumplimiento de las decisiones, y que es momento de pedir que se refuercen esos esfuerzos a la Secretaría General de la OEA, a las misiones, para evitar llegar a esa situación. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Creo que también es importante destacar que la OEA también respondió durante el fujimorismo. Sí, sí. Varias veces después del golpe, en el contexto de la reelección ilegal, etc. Eso no sería la primera vez. No. Y creo que es urgente que la OEA tome más cartas en el asunto, porque desde Estados Unidos va a ser muy difícil que se lidera
una, una ola a favor de la democracia en Perú con el gobierno que está por llegar. Lamentablemente. Es otro tema que podríamos conversar, pero quisiera abrir la mesa a las preguntas de ustedes. Creo que vamos a extender como 10 minutos el evento para tener unos minutos para preguntas. Tomaré 3 preguntas. Quienes estén en el Zoom podrían escribir su pregunta en el chat. Alex, ¿está acá? Alex no está acá. Necesito a Alex para que me ayude. Voy a buscarlo. Pero pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, por favor. Si alguien acá tiene alguna pregunta, Úrsula y Paco. Sí, muchas gracias. Para las colegas peruanas, quisiera preguntarles cuál es su opinión del rol del defensor del pueblo o la Defensoría del Pueblo en la crisis, en comparación con, por ejemplo, el rol que tuvo en la crisis en la época de Fujimori. Paco. Vamos a hacer 3 preguntas y luego. Perfecto. ¿Para cualquier persona o alguien en Para las particular? colegas de Perú. Okay. Sí, yo hago una pregunta para el panel en general. Muchísimas gracias por toda la información. María McFarland mencionó sobre la necesidad de mantener la atención en lo que está sucediendo en el Perú y creo que es lo que todas las colegas también habían señalado. Mi pregunta va enfocada en la geopolítica regional e internacional. Perú, lamentablemente, no es el único foco de atención en la región. Como dice Yomari, con el nuevo gobierno de Estados Unidos que regresa el expresidente Trump, se generan muchas alertas en temas de derechos LGTBI, de género, la agenda viene durísima. ¿Cómo mantener esa visibilidad sobre el Perú cuando se tienen actores en el continente, El Salvador, Argentina, y lo que está pasando en México con la erosión democrática? Creo que también le restaría un poco de atención al Perú. Entonces, ¿cómo mantener esta atención sobre lo que está sucediendo en el Perú frente a este escenario geopolítico regional y global? Bueno, guerras y crisis en otros continentes. Eso sería la pregunta. Gracias. Vamos a poner una pregunta más del chat de Kim Stanton, de la oficina de representante McGovern. Reconociendo que no ha habido suficiente atención al debilitamiento de la democracia, específicamente el sistema judicial en Perú, siento que parte del problema es que no queda claro qué es el rol de la comunidad internacional frente a esa situación. ¿Cuáles son sus recomendaciones para acciones que debe tomar la comunidad internacional? Y solo quiero mencionar aquí el comentario de Vilma Arce, que viene desde Villa Salvador, en donde ella pregunta cuál es el rol que nos hace, que debemos asumir para disminuir los atropellos en las diferentes instancias a nivel nacional, regional y local. Entonces, creo que son varias preguntas para que cada uno responde en 2 minutos. ¿Sí? Vamos en el mismo orden, si les parece, Cruz. Sí. Sobre Sobre el rol del defensor del pueblo, un serio problema ha sido que el defensor haya sido elegido teniendo serios problemas de transparencia, de prevención de conflictos de interés por parte de la cuna del poder político, ¿no? Del Congreso. sobre todo en un escenario donde los integrantes del Parlamento tienen investigaciones en el sistema de justicia. El defensor del pueblo Ha pasado de ser el fiel observador del cumplimiento del Estado para mejorar el acceso a la justicia de la población o ver cuando están sobreponiéndose o abusando del poder, ha pasado a no decir nada. o a incluso proponer algunos proyectos de ley que quitaban meritocracia a algunos procesos de selección del sistema De justicia como el de la Junta Nacional de Justicia, e incluso ha propuesto proyectos de ley que beneficiaban a sus ex patrocinados como Vladimir Cerrón, hoy líder político en el país prófugo, o que directamente favorecía a su hermana a través de un proyecto de ley de una acción inconstitucional sobre la ley de extinción de dominio, que vincula nuevamente a las economías ilegales, y estos crímenes, ¿no? Entonces, el perfil del defensor del pueblo es absolutamente diferente al que estuvo en la época del fujimorismo, donde dicho sea de paso la defensoría era nueva, ¿no?
el tipo de personas que estuvieron en la institución hicieron la gran diferencia de lo que podían sus competencias decir en el papel, ¿no? Y es nuevamente parte de esta estrategia de cooptamiento del sistema lo que ha dejado en absoluta indefensión. Si esa es la indefensión que se deja a nivel institucional, imaginémonos la indefensión en los casos de pueblos indígenas, de crímenes, de los líderes medioambientales, de temas de violencia de género, LGTBIQ+, violaciones sexuales de menores de edad. La agenda es política y no de derechos humanos para los representantes del sistema de justicia, lamentablemente, ¿no? Se ha tergiversado su rol en un sistema democrático y por eso la población está absolutamente desprotegida. Gracias, Cruz. Perfecto. Bueno, en efecto, el problema empieza con la elección de la persona como el pueblo. ¿Quién la elige? Ha sido elegido por la actual composición del Congreso, parte a una alianza entre los grupos políticos que tienen la mayoría. Y consecuentemente, el actual defensor del pueblo responde políticamente a ese nombramiento. Y eso hace que, lamentablemente, esté desempeñando un rol prácticamente, podríamos decir, de acompañamiento a las políticas que hace el Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Incluso es lamentable que haya presentado un proyecto de ley, no un proyecto de ley, haya presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de extinción de dominio. Esta ley de extinción de dominio que rige en el Perú es precisamente en mérito a una recomendación de las Naciones Unidas y se ha hecho bajo la ley marco que aprobó las Naciones Unidas. Porque la única forma, entiendo yo, desde tu punto de vista, para combatir el crimen transnacional es a través de esta ley de extinción de dominio, que ataca el corazón, que es el financiamiento que tienen estas organizaciones transnacionales, ¿no? Y ahora, si vamos a declarar inconstitucional esta ley, ¿no? Simple y llanamente estamos contraviniendo una recomendación de Naciones Unidas para combatir el crimen transnacional, que como hemos visto, recorre toda la región, ¿no? Como lo hemos visto en el caso de Odebrecht, ¿no? Entonces, simple y llanamente, ahora, el argumento que emplean simplemente es que se violaría el derecho de propiedad, ¿no? Pero el derecho de propiedad no es un derecho absoluto y además se estaría no violando el derecho de propiedad porque se está básicamente extinguiendo el dominio de organizaciones criminales, que es diferente al derecho de propiedad. Bueno, esa es la lectura que tenemos nosotros, ¿no? De que lamentablemente no está cumpliendo el rol que la Constitución señala para la Defensoría del Pueblo. Esto no significa, y subrayo ahí, que hayan funcionarios de carrera, los cuales yo los conozco desde la década del 90, cuando se creó la Defensoría del Pueblo, que persisten en una actitud principista, pero entiendo que sus informes y sus proyectos no tienen el eco de la cúpula de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero sí existe un conjunto de profesionales muy especializados y muy rescatables al interior de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, Juan. María. Sí, voy a hablar sobre este tema de qué debe hacer la comunidad internacional y empezar por hablar sobre Estados Unidos, porque hay mucha gente pensando en esto, ¿no? Yo creo que al igual que dentro del Perú, uno busca trabajar con las personas que sí creen en la democracia y la rendición de cuentas. Hay que seguir haciendo lo mismo con quienes están acá. Hay personas en el Senado que durante el gobierno de Biden el gobierno no ha prestado tanta atención al Perú, ¿no? Pero hay personas en el Senado que sí han actuado de una forma muy positiva, como el senador Kane, el senador Cardin, y el representante McGovern ha jugado un papel importantísimo en la región. Yo sé que seguirá mirando el tema del Perú. Supuestamente el secretario de Estado sería Marco Rubio, quien dice preocuparse por temas de democracia en Venezuela y en Cuba.
bueno, si le preocupa tanto la democracia, que se fije en lo que está pasando en el Perú. Si le preocupa tanto el crimen organizado, hay una forma de presentar esta situación en el Perú donde se exige que haya instituciones adecuadas y respeto a la independencia judicial. Yo creo que esos argumentos se tienen que seguir haciendo y no rendirse frente al temor de lo que pueda venir, ¿no? Pero aparte de eso, obviamente tenemos que mirar a actores en la región, Brasil, por ejemplo, ¿no? Que pueden ejercer un liderazgo mayor en temas de derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Y empezar a exigirles, ¿no? Que ejerzan ese liderazgo. Y finalmente, la Unión Europea también ha jugado un papel importante, al igual que Estados Unidos cuando se buscó aprobar esta ley para atacar a la sociedad civil hace unos meses. Muchas embajadas se pronunciaron y esas embajadas, la gran mayoría, supongo que seguirán en la misma posición. Yo creo que hay que reiterarles la importancia de estar al tanto de esto, ¿no? Muchas gracias, María. Sí, Vale, sí. vale. Cintia. Sí, no, solamente respecto de la Defensoría del Pueblo, decir que ya no tenemos a esa Defensoría que documentaba las falencias de las políticas de Estado a través de informes exhaustivos y que además emitía en ese marco recomendaciones, en particular han sido muy útiles para los casos de mujeres y personas LGBTIQ+, para pueblos indígenas, la visibilización de los conflictos sociales en todo el territorio nacional, era observador de respeto a derechos saliendo incluso a acompañar las protestas, ¿no? Y ahora me imagino lo que tenemos es efectivamente un defensor del pueblo cuya selección se cuestiona, su nombramiento y su mantenimiento en el cargo. Ahora lo vemos como un aval del Congreso, ¿no? Ya no hay ninguna opinión técnica que pueda pues hacer ese balance, que se visibilice, que hay alguien en el Estado que sí tiene claro cuáles son sus deberes, ¿no? Y también hay un silencio y ausencia total en cuanto a la vigilancia del respeto de derechos. Lo de más bien ámbito regional de retrocesos y cómo nos visibilizamos si tenemos Argentina, si tenemos El Salvador en realidad, así como hay una arremetida conservadora de alcance regional y más allá, incluso podríamos ver en los últimos meses, creo que también el movimiento de derechos humanos, el movimiento de mujeres LGBTIQ, pues tiene una respuesta articulada en ese sentido y podemos denunciar denunciar y también poner de manifiesto dónde están estos sectores fundamentalistas que están también generando estos retrocesos, ¿no? Creo que ello mantiene de alguna manera sobre estos retrocesos y también nos permite ver como tendencias, ¿no? No queremos llegar a ser una Argentina de Milei, ¿no? O que se negocien derechos por seguridad o por la vida, como en El Salvador con Bukele, ¿no? Entonces creo que en esa medida es necesario que sigamos fortaleciendo esas redes, ¿no? De denuncia internacionales, también desde los movimientos, ¿no? Por ese lado me parece. Gracias, Cintia. Florencia. Sí, gracias. Yo quizás también para complementar un poco más, ¿qué se puede hacer desde la comunidad internacional? Yo creo que hay diferentes actores y estados a los que podemos como invocar y que saben muy bien cuáles son esos mecanismos, ¿no? O sea, ¿por qué no se convoca una sesión del Consejo Permanente de la OEA? Tiene que haber gente en las calles, tiene que haber muertos para que eso pase. O sea, no es suficiente que haya estos ataques a la democracia y a la institucionalidad. Tiene que necesariamente ser primero la sociedad peruana quien sale a la calle a responder frente a eso para que la OEA haga algo cuando estamos hablando de un ciclo, digamos, reiterado y de un ataque de cada uno de los estados para debilitar completamente a la democracia peruana. ¿Por qué no se presenta el informe de Perú ante el Consejo Permanente? La comisión lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué no hacen eso?
¿Por qué no se evalúa que Perú esté entre los países que tienen las peores situaciones de derechos humanos en la región, ¿no? Hay una crisis institucional, hay un incumplimiento sistemático del Estado, hay omisiones graves de adoptar disposiciones necesarias para que se cumplan con los derechos humanos. Entonces, yo creo que hay oportunidades para la comunidad internacional acá. ¿Por qué eso no se hace respecto de Perú? Esa creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer. Información hay suficiente y circula. Y bueno, eso creo que lo dejaría ahí. Gracias. Dale. Yo quería sumar a lo que señala Florencia Reyardo sobre digamos, este escenario de por qué pronunciarse. El Perú tiene elecciones en el año 2026 y las elecciones están peligrando porque ahora ya ha comenzado el Parlamento a proponer proyectos de ley sobre cómo se elige el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que en el año 2021 pudo ser el espacio institucional que defendiera la voluntad transparente que la población peruana emitió en las urnas. La comunidad internacional logró que Guatemala eso se evitara, acompañando y actuando. Ya no estamos hablando del sistema de justicia en peligro, sino estamos hablando de lo más tradicional de nuestro sistema democrático. Es urgente que se pueda hablar al respecto. Y lo segundo, sobre los impactos. Si se termina de cerrar el círculo del rompimiento institucional de este sistema, lo que va a acontecer es son las condiciones para una migración en estampida, no para, digamos, de voluntad, sino para escapar del sicariato, de una justicia nada independiente. De hecho, eso ya se está dando, ¿no Ya es se está cierto? dando. Los números de personas que se han migrado de Perú se han duplicado en los últimos 3 o 4 años. No, 2 o 3 años, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, el Perú no puede ser un país que se sume a esa larga lista de países que ya están con quiebre democrático porque la vida va a terminar de perder su valor en la región y lo que va a terminar definiendo los derechos y las transacciones económicas va a ser la corrupción y las muertes de la gente, ¿no? Gracias. Bueno, ya hemos... Solamente quiero, está aquí María Esther Mogollón acompañándonos en la sala y creo que es importante también a través de ella reconocer el trabajo de las mujeres, de la Asociación de Mujeres de la AMPAEF, que son quienes han logrado el dictamen del Comité CEDAW sobre las esterilizaciones forzadas, el segundo fallo histórico en esa materia, ¿no? Y ellas siguen persistentes en la lucha con todas las mujeres de las asociaciones de víctimas en Perú. Gracias, Cintia, por informarnos de eso. Ha habido un par de preguntas más que no hemos podido incorporar por falta de tiempo, lo sentimos mucho, pero quiero agradecer la presencia de todos ustedes el día de hoy. Quiero agradecer especialmente a nuestros 5 invitados e invitadas por compartir con nosotros sus análisis, sus preocupaciones y sus sugerencias para cómo involucrar más la comunidad internacional desde Estados Unidos, desde la Unidad Europea, desde América Latina y la OEA, para que en Perú no siga el camino de otros países que han habido efectivamente un quiebre democrático con tantas gravedades, con tantas, pues, con tanta gravedad para los derechos humanos, ¿no? Bueno, nuevamente muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Ya no está grabando. Sí, si quieren quedar aquí, vamos a cerrar ahí. ¿Tú lo cierras, Flor? Sí, a ver. Podemos estar aquí unos minutos más quienes quieren estar informalmente.